Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a conocer muy buenas noticias para el país, porque está con nosotros el doctor Ricardo Sea, director general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Bienvenido, doctor. Gracias, Luis, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Y así como dice Luis, traemos muy buenas noticias para la población derechohabiente. Listo. Recuerde que puede sintonizarnos en Facebook Live. Infórmele, comuníquele a sus amigos, familiares, quienes están fuera del país. Facebook es una excelente plataforma para que pueda seguir de cerca Gente Ve Opiniones. Una de las buenas noticias que vamos a compartir esta noche, y para eso contamos con la presencia del doctor Ricardo Sea, es la inauguración de un policlínico de emergencias pediátricas, o mejor dicho, el anuncio que se hizo de este policlínico. Prensa le dio cobertura a esta información y tenemos una nota que ha preparado Mario Zelaya al respecto. ¿La vemos, doctor, le parece? Y luego la comentamos. Correcto. Veamos la nota. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social adquirió las instalaciones del ex Hotel Siesta, que se encuentra al final del Boulevard Los Próceres, donde funcionará el Policlínico de Emergencias Pediátricas. Aquí atenderán máxima urgencia, observación, laboratorio clínico, rayos X, área de atención a neonatos y terapia respiratoria. Hoy vamos a iniciar la construcción de este policlínico. Va a tener un costo total de la inversión de $13.100.475. El ICE invertirá $12.1 millones en la adecuación, equipamiento, insumos y mobiliario para la atención de emergencia, observación y hospitalización de segundo nivel. Porque anteriormente nosotros como Seguro Social no le dábamos esa atención a los niños, sino que se referían al Hospital Benjamín Bloom. En esta situación ahora se va a mejorar en dos lugares. Vamos a mejorar en el Seguro Social dándole atención a los niños y vamos a disminuir el costo que tenía Salud Pública atendiendo a los niños que nosotros teníamos la obligación de atender. El policlínico pediátrico contará con 100 camas sensables y 50 no sensables, 2 quirófanos, 4 consultorios de emergencia y odontopediatría. Y ahora estamos haciendo este anuncio que también es histórico y va a ser una herencia de esta administración del doctor Sea, que es prácticamente el primer policlínico de emergencias pediátricas que van a estar bajo la conducción del Seguro Social. Casi 300.000 impactados, que son niños como los que tenemos aquí, desde 0 a 12 años. El Seguro Social contará con 248 plazas de salud, entre médicos, enfermeras y técnicos, además de 149 plazas administrativas. Está previsto que el policlínico esté listo para diciembre próximo. Bueno, doctor, esta noticia definitivamente que pone muy contentas a las familias, a las madres, a los padres, porque abrir este espacio es definitivamente una nueva opción para garantizar la salud de los hijos e hijas de los derechohabientes. Definitivamente, Luis, nunca había existido una verdadera atención para los hijos de nuestros derechohabientes, ni siquiera hasta los 6 años, mucho menos hasta los 12 años. Lo único que se había prestado a los hijos de nuestros derechohabientes era una atención preventiva. Se les ponía vacunas, se les daba control de niños sanos, se les daban consejos alimentarios, se hacía una limpieza dental, etcétera, etcétera. Pero el problema era que cuando este hijo sufría una caída, tenía una herida, tenía una fractura, no podíamos hacer nada por él, porque no contábamos ni con las instalaciones ni con el personal médico adecuado. Entonces lo único que se hacía era tapar la herida o inmovilizar el brazo, si era el brazo que estaba fracturado, y se mandaba al Hospital Benjamín Bloom. Tampoco teníamos hospitalización para los hijos de los derechohabientes, solo teníamos una pequeña observación donde si llegaba un niño con una deshidratación por
una enfermedad gastrointestinal o con problemas respiratorios por un problema bronquial, se le daban las medidas de emergencia de sostén para sacarlos de su deshidratación, ventilarlo un poco, y si no mejoraba en 48 horas, también nos refería al Hospital Blum. Esto tenía dos problemas. Primero, con nuestros derechohabientes, que decíamos que los atendíamos a los hijos y no los estábamos atendiendo en realidad. Y los teníamos que referir. Y segundo, le estábamos causando un sobrecargo al Ministerio de Salud Pública, puesto que con los recursos, pocos recursos que ellos cuentan, tenían que atender a nuestros derechohabientes, lo que era obligación del Seguro Social atenderlo. Y hoy, con la creación de estas etapas que hicimos para mejorar el protocolo de servicios para pediatría, se va a disminuir considerablemente el aporte que Salud Pública tenía que cubrir y que era obligación del Seguro Social cubrirlo. Este proyecto no empezó ayer con la adquisición del edificio, a donde va a estar el Policlínico de Emergencias Pediátricas, sino que inició en el 2016. Ya teníamos nosotros un estudio actuarial que nos decía que teníamos la capacidad instalada tanto de infraestructura como de personal y de camas para que pudiéramos iniciar este servicio y lo que teníamos que hacer para realizarlo bien. Fue así como se inauguraron 6 centros de atención pediátrica donde se reforzó la atención. Como decía, si antes solo eran medidas preventivas, si había nada más observación, en 6 unidades del Seguro Social, Hospital Amatepec, Soyapango, Ilopango, Sacamil, Chalchuapa, como el Hospital de Santa Ana y el Hospital de Sonsonate, donde se amplió el servicio de pediatría y se hizo un área para hospitalización y se hizo también un área para pequeña cirugía que no necesitaba anestesia general. Es así como en estos centros ya se vienen atendiendo niños con heridas pequeñas que pueden soportar una anestesia local o niños que tienen un problema gastrointestinal o otra complicación. Ya puede estar ingresado hasta 10 días, se le da el tratamiento completo porque además de los médicos hemos surtido de medicamentos infantiles nuestra farmacia. Pero faltaba una cosa más. Lo que faltaba era aquellos niños que necesitaban una cirugía más complicada en el sentido de que necesitaban una anestesia general o una sedación que tiene que ser hecha por un anestesiólogo y que no contamos en esas clínicas que habíamos abierto para mejorar la atención. Es así como se planificó en esa segunda etapa para mejorar la atención de los niños la adquisición de una edificación para remodelarla y hacer ahí nuestro primer policlínico de emergencias pediátricas. ¿Y cómo surgió la idea de comprar este edificio? Dado que también la historia es como bien interesante, ¿verdad? Como un lugar de descanso ahora se va a convertir en un centro de atención para niños. Pues fíjese que esto, desde que nosotros tomamos posesión, hicimos una programación estratégica para los 5 años, y dentro de los cuales estaba que a partir del 3er año íbamos a prestar ese servicio y ampliar la atención a los niños. Y empezamos a buscar lugares. No voy a decir los nombres porque creo que no es conveniente, pero el primer lugar que vimos fue un hospital ya construido, que estaba en venta, que me lo ofrecieron, pero en el momento de hacer las negociaciones, pues había algunas complicaciones que no permitieron hacer. Luego tratamos con otro hospital ya construido, que iniciamos las negociaciones, la última reunión donde se suponía que íbamos a firmar ya un acuerdo, no sé por qué razones ya no se pudo llevar a cabo. Sacamos entonces en el periódico anuncios para que no hubieran intermediarios ni nada de eso, que solicitamos unas edificaciones con ciertas características. Fue así como nos ofrecieron 2 instalaciones. Una de ellas fue la del Hotel Siesta. Fuimos a ver la otra que nos habían ofrecido, pero era más complicado porque no llenaba los requisitos y teníamos que tener
que hacer muchas modificaciones y construcciones. Y cuando fuimos a ver el Hotel Siesta, notamos ahí algunas cosas positivas. Primero, que ya había funcionado ahí clínicas médicas. Tienen un laboratorio, ya tenían los permisos de salud pública y de medio ambiente. Había un centro integral, un centro de hemodiálisis, a donde los pacientes llegaban a hacerse tratamiento por su insuficiencia renal, y eso hacía de que las instalaciones tuvieran ya ciertas características que nos permitían, que llenaban las expectativas nuestras. Y lo que teníamos que invertir para modificarlo era pues una cantidad razonable, y empezamos la negociación, la cual culminó hace 12 días, donde quedamos que en 10 días se iba a desalojar esas instalaciones por parte del dueño. Acuérdense que ahí también funcionaba un casino. La desalojó, y nosotros el día de ayer, firmamos el documento de compra-venta, le entregamos el dinero que pactamos, y así como es la noticia que tenemos para los padres inscritos en el Seguro Social, que a partir de fin de año, esperamos que en noviembre ya pueda usted tener un centro donde su niño o su niña puede ser atendido de patologías como una apendicitis aguda. A veces un niño sufre un accidente, una caída, una herida en el abdomen, y hay que hacerle lo que se llama una laparotomía exploratoria, y ya no vamos a tener que mandarlo al Blum. Y vamos a poder hacer problemas como criptorquidias, o sea, un problema en los testículos en los varones. También vamos a poder realizar operaciones de hernias inguinales o umbilicales, y vamos a tener que hacer varias cirugías que no son cirugías complicadas, porque no tenemos la capacidad todavía de hacer cirugías de especialidades, por ejemplo, de oftalmología, de cardiología, etcétera, etcétera. Eso todavía va a seguir el Seguro Social utilizando las instalaciones del Hospital Benjamín Blum. Pero con esto vamos a lograr atender cerca de 300,000 niños de todo el país, porque va a ser un centro de referencia. Además de tener un área para dar la consulta de emergencia, donde las personas que viven en los alrededores o en Santa Tecla, lugares así, van a pasar ahí su consulta y se les va a atender normalmente. Pero en cualquiera de los otros centros que veamos un niño que necesite una cirugía bajo anestesia general, se va a referir para hacerlo ahí. No solo emergencia, sino que cirugía electiva, que eso va a descongestionar mucho el Hospital Benjamín Blum. Eso le iba a decir, que el impacto va a ser no solo para los derechohabientes, sino también para quienes hacen uso del Sistema Nacional de Salud. Mire, tiene deficiencias porque el presupuesto del Seguro Social en porcentaje es mucho mayor el que tenemos que el que tiene salud pública, y nosotros solo vemos el 26% de la población económicamente activa, que es alrededor del 24% de la población general, y tenemos un presupuesto de casi $600 millones de dólares. Y salud pública tiene casi la misma cantidad para atender cerca del 80% de la población. Entonces, no es justo que nosotros le diéramos esa carga a salud pública, ni era justo que los derechohabientes que pagan una cotización tuvieran que ser atendidos en otra parte que no fuera el Seguro Social. Pero siempre en estas 6 instalaciones que me mencionó, van a seguir funcionando pediatría. Allí va a hacerse toda la cirugía de emergencia que no necesita anestesia. O inclusive verrugas, extirpación de verrugas y cosas sencillas. Miren, lipomas, que son unas, la gente dice que son unas pelotas que salen en el cuerpo, que son de grasa, se tenían que mandar al Hospital Blum. Hoy eso lo pueden hacer en las 6 unidades que tenemos, más en esta 7ª, que es el Policlínico de Emergencias Pediátricas. Entiendo que dentro del Plan 10 que se está desarrollando como gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, hay acciones que incluyen al Seguro Social. ¿Cuáles son estas acciones que se están ejecutando ya?
nosotros desde que iniciamos la gestión, trabajamos en 3 grandes aspectos de la seguridad social, que eran la mayoría de las quejas que siempre había tenido históricamente la seguridad social. El abastecimiento de medicamentos, que decía las personas se quejaban de que no había abastecimiento de medicamentos. En este momento decimos con orgullo que tenemos más del 99% de abastecimiento a nivel general. Luego hay otra queja que es el retardo en las citas, en las citas de consulta de especialista o en las citas de cirugía. Y la última es el maltrato que reciben las personas. Esas eran las 3 quejas fundamentales. Esas son quejas históricas. Históricas. Entonces no era así nomás, la solución no era enfocar solamente en eso. ¿Por qué había mala atención? ¿Por qué habían quejas? ¿Por qué nuestros médicos no atendían correcta y completamente a los derechohabientes? Primero, porque las condiciones de infraestructura en las que trabajaban, pues no eran las adecuadas. Había insuficiencia de espacios, había falta de equipo en algunos lugares, aunque parezca mentira, con un presupuesto tan alto como el que teníamos, todavía teníamos falta de equipo instrumental y personal. Personal que la afiliación a Seguro Social tiene un crecimiento natural de alrededor del 2% anual. Y seguíamos con el mismo número de médicos y con el mismo número de enfermeras y etcétera, de personal paramédico, lo cual hacía que todo el personal de salud sintiera en ocasiones una carga laboral. No le podíamos exigir una buena atención si no solucionábamos esas 3 problemáticas. Así es como programamos que en el quinquenio íbamos a invertir 168 millones de dólares en infraestructura. Ya hicimos la unidad de Apopa, la unidad médica de Apopa, que costó alrededor de 12 millones. Ya estamos en el proceso bastante avanzado de construcción del Hospital de San Miguel, que cuesta 79 millones de dólares. Estamos ahorita con este policlínico de emergencias pediátricas, que para echarlo a funcionar, contando el personal, las remodelaciones, el equipo, es alrededor de 20 millones de dólares. Estamos remodelando Santa Ana, que tiene unas deficiencias en salas de operaciones, en el techo y en otros lugares, y eso tiene otra inversión. Hoy en la mañana estaba firmando yo el contrato que se ha hecho con una empresa para modificar y remodelar la unidad médica de La Libertad. Tenemos dentro del presupuesto la construcción de un edificio, una torre de 5 niveles para estacionamiento en el Hospital General, que es una de las quejas que tenemos, que no estamos obligados a darle eso, pero como Seguro Social, si tenemos la capacidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Estamos construyendo otro estacionamiento allá en Montserrat, que es un espacio que tenemos, donde hay un edificio muy grande, y ahí la estamos remodelando para que se venga ahí la unidad de adquisiciones y contrataciones, que hoy por hoy estamos alquilando un lugar que nos cuesta alrededor de $18,000 mensuales. Y si nosotros tenemos espacio y podemos hacer la construcción, tenemos otra edificación allá en Ilopango, donde se van a construir unas bodegas para almacenamiento, porque estamos alquilando una bodega y pagamos $5,000 mensuales. O sea, la cantidad que hemos presupuestado que se va a invertir, se va a invertir. Solo este año vamos a invertir alrededor de 100 millones de dólares. Hemos invertido más de 40 millones, en realidad tenemos 44.5 millones de dólares en equipo nuevo, reposición de equipo que ya no había cumplido su vida útil y compra de equipos modernos de última generación para que la atención que le brindemos a los derechohabientes sea la mejor. Tenemos los mejores médicos, y personal paramédico, y es así como nosotros también pensamos que teníamos que mejorar, teníamos que contratar más personal. En todos estos 4 años que llevamos en este momento de gestión, hemos contratado 447 médicos
y hemos contratado 472 enfermeras. Y eso ha mejorado el servicio en muchas partes. Pero me va a decir las personas, todavía tenemos que esperar mucho tiempo para las citas, ¿sí? La otra semana sale un anuncio donde estamos pidiendo 100 médicos nuevos que vamos a contratar de diferentes especialidades para diferentes unidades médicas, y es la primera contratación que vamos a hacer porque también tenemos necesidades en todo el país. Esto va a ser principalmente para la zona metropolitana y el área paracentral. Y esto ya la próxima semana. La próxima semana. Nosotros, las contrataciones de Seguro Social de personal tienen una característica especial. Como hay un sindicato que históricamente ha luchado por las prestaciones y beneficios para los trabajadores nuestros, tenemos unos estatutos, un contrato colectivo, que determina cuál es el modo de contratar. Y para eso tenemos lo que se llaman bolsas de trabajo. ¿En qué consiste eso? Personas que sabemos que tienen vacaciones, que se enferman, que piden permiso. Tenemos personal médico, paramédico, de enfermeras y de todo en esa bolsa de trabajo, para que de ahí se llama a alguien que va a hacer un interinato. Y algunos tienen 2 años o 3 años de estar haciendo interinato. Y no es justo que saquemos un anuncio y que cualquiera que venga con muy buenas competencias, pero el otro ya tiene un tiempo de espera. Entonces, dentro de estos 100 médicos... Son como reservistas. Pues sí, y esos han estado fieles a la institución esperando una oportunidad. Entonces, dentro de estos 100 médicos, vamos a escoger, si tenemos en la bolsa, no lo tenemos suficientes, no tenemos suficientes. Entonces sí va a haber un porcentaje alto que se va a contratar afuera. ¿Qué impacto se espera que esto tenga, que esta contratación tenga? Bueno, que es la primera, ¿verdad? Nosotros esperamos terminar esta gestión con un tiempo de espera de 30 a 40 días máximo. Esa es nuestra meta que nos propusimos desde el primer año. El otro factor es el trato. Se quejan las personas que esperan mucho en la farmacia porque las personas nunca los llaman, que porque etcétera, etcétera. Se han formado dentro del plan 100, dentro del plan 10, unos equipos que son de médicos, enfermeras, personal paramédico, que va a los hospitales. De aquí en el área metropolitana hemos empezado, y en el transcurso de lo que nos falta de gestión, va a ser a nivel nacional, para revisar las quejas que hemos recibido, porque tenemos un programa en el cual cada 3 meses, atención al usuario hace una encuesta, o ve los buzones, o ve las quejas que dan por las redes sociales, y hemos hecho un estudio de cuáles son las quejas más frecuentes y cuáles son los centros donde más quejas hay. Ya en en abril, empezaron a ir a visitar todos esos centros para comprobar si eran ciertas esas quejas y qué solución le podíamos dar. Al hacer esto, esperamos de que se corrijan los tiempos de espera y todas las demás situaciones, y el maltrato. Pero el maltrato tiene un componente cultural, tiene un componente actitudinal, que no es tan fácil que yo le diga a alguien, mire, usted tiene que... Está en el reglamento interno, está que debe tratar bien a la persona que consulta, que no le debe alzar la voz, que no le debe hablar mal, que lo tiene que atender, escuchar. Se hizo un curso que duró más de 5 años de humanización de los personal nuestro, pues que sí funcionó bastante, pero todavía hay personal que no. Hay cosas que corregir. ¿Qué cosas que corregir? Y ahorita estamos aplicando el reglamento interno. Nadie en el Seguro Social puede tratar mal a un paciente, porque va a ser sancionado. Y si no, ahí están los mecanismos de queja que usted nos... Y eso estamos incentivando. Desgraciadamente en nuestro país no existe esa cultura de la queja. Tenemos buzones que no se llenan como nosotros esperábamos, porque no solo van quejas, van recomendaciones, felicitaciones que recibimos también, o algunas modificaciones que sugieren los pacientes. Entonces, estamos por iniciar... Hay que hacer más uso de esos Estamos por iniciar ¿no? una campaña
tenemos un número telefónico, una call center que es el 127, que lo contestan atención al usuario para recibir quejas, para recibir que no pudo acudir a su sitio y que se le consiga otra, o que no hay medicamento, a dónde lo puede conseguir, etcétera, etcétera. Doctor, vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de esta ampliación de la cobertura del Seguro Social, que también es otra cosa, buenísima noticia para ustedes que están al otro lado de esta maravilla que es la televisión. Ya regresamos con más. Estamos conversando con el doctor Ricardo Sea, director general del Seguro Social. Bueno, seguimos conversando con el doctor Ricardo Sea, director general del Seguro Social. Entre las buenas noticias que también hemos transmitido esta semana y que queremos ampliar hoy con la presencia del doctor Ricardo Sea, está la ampliación en varios aspectos, sobre todo el que tiene que ver con los trabajadores por cuenta propia y sus familiares. Fabiola Dueñas le dio cobertura a esta noticia, nos tiene la nota y luego el doctor Ricardo Sea nos la va a ampliar. Veamos. Cobertura individual o familiar son las dos posibilidades que da el Seguro Social a los trabajadores independientes que quieran recibir atenciones de salud en la red del ISS. Los requisitos son mínimos y las cuotas son fijas, $40 para quien quiera inscribirse de forma individual y $56 para cubrir su seguro y el de su familia. ¿Su cobertura sería familiar? Sí, familiar. Quienes se inscriban a esta modalidad tendrán acceso a servicios por enfermedad, accidente, maternidad y especialidades. Además, contarán con prestaciones como subsidios por incapacidad y auxilio de sepelio. De acuerdo con el vicepresidente y secretario técnico, la incorporación de más sectores productivos a la cobertura del Seguro Social forma parte del Plan 10 que anunció el presidente de la República. Esto es en el marco del Plan 10, de las medidas que hemos establecido en el transcurso de este año para llegar a más personas, a más población y para impactar positivamente en la familia. Es primera vez en la historia que abrimos un programa de estas características. Ya hemos comenzado también a generar un sistema de beneficio a la familia en los Estados Unidos. El director del ISS también recordó que las reformas al reglamento de la institución han posibilitado garantizar la cobertura por un año para el derechohabiente y sus beneficiarios en el caso de quedar desempleado. Si usted es una persona que trabaja por cuenta propia, puede llamar al contacto seguro 127 para pedir información sobre los requisitos y documentación que debe llevar para poder inscribirse y recibir los servicios de salud y beneficios económicos del Seguro Social. Bueno, ahí está la nota. Realmente este es un hecho sin precedentes en la historia del Seguro Social de nuestro país. Cuéntanos, amplíenos más, doctor, ¿en qué consiste esta ampliación? Bien, en nuestro país tiene alrededor de 6,5 millones de habitantes, aquí dentro, porque tenemos como 2 millones afuera. De esos 6,5 millones que tenemos, la población económicamente activa, o sea, la que está en edad de trabajar, son alrededor de 2,700,000, que significa alrededor del 45% de la población general. De esa población económicamente activa, el 49%, o sea, casi la mitad, están en la informalidad. ¿Por qué informalidad? Hay de diferentes tipos. Claro. Pero están los trabajadores por cuenta propia, que suman alrededor de 600,000 personas, que no están cubiertas por la Seguridad Social. Y 3 principios básicos de la Seguridad Social son solidaridad, equidad y universalidad. Nosotros estamos comprometidos para que la Seguridad Social llegue a toda la población. Tomando en cuenta eso, dijimos, pues, ¿cómo es posible que estas personas que están en edad productiva, que sufren accidentes, que tienen enfermedades y que son la fuerza laboral que necesitamos mantener para que el país
salga adelante, no tiene cobertura en salud. Y así hicimos un estudio actuarial con la OIT que duró cerca de 2 años. Eso también le explicaba que se hizo para la ampliación de cobertura del portafolio de servicios de los niños. Entonces vimos que teníamos toda la capacidad. Es decir, perdón, solo para que la gente nos entienda esta parte, nada de lo que se ha hecho se hace al azar. No. Y son decisiones que se toman de un día para otro. No, no puede ser. Sí. Antes se hacía así. Antes se construía donde el director se le ocurría o donde alguien le decía, mira, ¿y por qué no hacemos esto en tal parte? Hay que hacer las cosas con los pies en la tierra. ¿Cuánto ingreso tenemos? ¿Qué capacidad económica tenemos? ¿Cuánta infraestructura tenemos? ¿Cuántas camas tenemos para que los pacientes ingresen? ¿Cuánto personal médico y paramédico tenemos? ¿Qué equipo hace falta para poder atenderlo? Por eso es que estos programas los lanzamos ya al final de nuestra administración. Primero solventamos bastante lo de la infraestructura, lo del equipamiento y la contratación de personal para poder lanzar ya en bases sólidas que fuera permanente. El proyecto para la ejecución de un régimen y no generara para incorporar a los trabajadores. un desbalance económico a la institución. Entonces, con la OIT se empezó a trabajar para cómo podíamos hacer, cómo podíamos captar estas personas. Hicimos investigaciones de todas las personas, a dónde estaban, cuál era el sector que más personas tenía, cuánto podría ser el salario que ganaban esa gente en promedio, porque hay gente desde que gana el mínimo y hay gente que gana $20,000, por ejemplo, un consultor, que también es un trabajador independiente por cuenta propia, porque no depende de un patrón. Trabajador independiente es todo aquel que tiene una ocupación que le permite ingresos sin tener un patrono. Y ahí van desde médicos, profesionales en libre ejercicio de su profesión, taxistas, dueños de tienda, vendedores, personas que trabajan vendiendo casas en bienes raíces, vendedoras de los mercados, etcétera. Hay una amplitud de personas. Una vez detectado eso, dijimos, bueno, tenemos la capacidad de hacerlo. Hoy vamos a fijar cuál debe ser el salario de equilibrio. ¿Por qué hablamos de salario de equilibrio? Porque nosotros teníamos que, en la seguridad social, se basa en que el que gana más, el principio de solidaridad, el que gana más tiene que aportar más. Claro. Que el que gana menos, para que ambos tengan las mismas atenciones. Entonces se definió que tenía que hacerse en 2 modalidades. Como usted lo dijo anteriormente, modo individual de cotizar, aquella persona que no tiene nadie a su cargo, que no está acompañado, casado, que no tiene hijos. Y otra para el grupo familiar y el trabajador. Y decidimos investigar cuál debería ser el salario sobre el cual se iba a calcular la cotización para que no vaya a desbalancear las finanzas del seguro. Fue así como se determinó que los gastos para una cobertura individual, sacando el promedio de consultas que tienen los pacientes en el año y todas las patologías, la persona que trabaja por cuenta propia y solo va a inscribirse para el sistema individual, se gasta en salud un promedio de $328.77. En prestaciones monetarias, porque también no solo va a atender atención en salud, sino que va a tener pago de incapacidades, o sea, prestaciones económicas, auxilio de sepelio, etc. Y los gastos que tiene la administración para manejar todo esto son de $52. En total, esto nos llevó a que debíamos fijar para este paciente, para esta persona, que debía haber un salario de equilibrio que correspondía a $380.95. ¿Por qué? Porque lo que va a cotizar la persona según la ley y lo que hemos adaptado para este régimen es el 10.5, que es la cotización para todo el régimen general, con la diferencia que ahí el 7.5 lo paga el patrono
y el 3% lo paga el trabajador. En este caso, la persona va a aportar. Como no tiene patrono, todo lo va a aportar el 100%. trabajador. Y entonces, con ese salario de $380, aplicándole el 10.5, dijimos, tiene que pagar $40 mensuales el que se inscriba para recibir atención él solo. Y cuando es el grupo familiar, haciendo el mismo desglose de los gastos, la cuota que se fijó, el salario de equilibrio era de $533 y la cuota que se fijó son $56. Eso es bueno porque le permite atenderse desde una gripe hasta un trasplante renal. Eso lo digo siempre. Ahora, esto es voluntario. Todos, el que quiera puede inscribirse y que llene las condiciones. ¿Qué hay que hacer para esto? Presentar una declaración jurada que diga, primero, que él no tiene un patrono, que no tiene un trabajo, un salario dado por otra persona. Segundo, cuál es su actividad a la que se dedica. Y tercero, si es individual, decir que no tiene nadie dependiendo de él y presenta su DUI y se va a inscribir a las oficinas administrativas que están en todo el país. Luego, inscrito, él paga la primera cuota, que es por anticipado, y ya puede tener atención desde el día siguiente. Él, si es individual, y él y su grupo familiar, si es familiar. Ahora, cuando la persona ya les toca pagar las siguientes cuotas, lo puede hacer por vía electrónica, como se está haciendo con la oficina virtual del ISSSTE, o puede también ir a hacerlo a las oficinas. Esto ha hecho que muchas personas empezaran a preguntar, mire, ¿cómo me puedo inscribir y cuándo van a lanzar este proyecto? Tanto que el día que nosotros lanzamos este proyecto, fue el miércoles de la semana pasada, tipo mediodía. Ese mismo día se inscribieron alrededor de 8 personas. Y hoy, este día, al final del día, tenemos 97 personas inscritas en 6 días. En 6 días, que casi equivale a 10 diarias. Bueno, yo soy malo para las matemáticas, pero no, equivale quizás como a 15 diarias. Y de estas son 51 con cobertura individual y 46 con cobertura familiar. Eso indica que la gente ha entendido que es de mucho beneficio afiliarse. Que nunca había tenido esta oportunidad. ¿Quién sabe por qué los gobiernos anteriores? Eso le iba a preguntar, que siempre ha estado en capacidad el Seguro Social de ofrecer esta ampliación. Mire, lo que pasa es que aquí, en nuestro país, en los gobiernos anteriores, se hacían las cosas sin planificar. Y entonces, menos hacer un estudio actuarial. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿para qué? Si tenemos dinero. Hubo un tiempo de vacas gordas en el Seguro Social y en todo el país. Teníamos unas reservas de más de 240 millones de dólares de reserva técnica. ¿Qué es la reserva técnica? Aquella cantidad necesaria para que en un momento de emergencia nacional podamos pagar los gastos no de pensión, sino que de incapacidad, vejez o muerte, incapacidad o muerte en un accidente, un terremoto, todo eso, que nunca, primero Dios, va a suceder que todos los cotizantes fallezcan. Y por eso me imagino que muchos directores de la institución en gobiernos anteriores cayeron en la tentación de manosear ese dinero. No se dice manosear, se apropiaron de los dineros de los derechohabientes. ¿Se los robaron? Se los robaron, y hay casos que fueron juzgados de mentiras, ya en la libre de las personas que hicieron estas cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos hacer esto, dijimos, no puede seguir haciendo así las cosas en el Seguro Social. ¿Qué pasó? En tiempos del presidente Saca, la cobertura, o sea, por ahí por el 2004, 2005, 2008, la cobertura de los niños llegaba hasta los 6 años. Y a él se le ocurrió, o a algún asesor se le ocurrió, quién sabe a quién, en uno de esos momentos espirituosos, que se iba a aumentar la cobertura hasta los 12 años.
Entonces hicieron un decreto. Sin hacer ningún estudio, doctor. Sin hacer ningún estudio, sin construir nada, sin contratar médicos, sin comprar medicamentos, y por eso es que los niños estaban ahí sin atención. Porque ¿cómo se pone usted a decir, mire, yo voy a poner esto y no tengo los medios para darle atención a las personas? Eso es ilógico. Eso ya cambió. Hoy todo es planificado. Y la gente pregunta, ¿y cómo van a atender a estas personas si tenemos problemas para que nos atiendan a nosotros? Si van a venir montones de gente, porque la meta que tenemos nosotros es alrededor de 5.500 cotizantes que se van a afiliar por año. Listo. Y con sus beneficiarios llega a una cantidad aproximada de 9.600 personas al año. Al año. Normalmente el crecimiento de la población asegurada es el 2%, que viene a ser alrededor de 1.000, 2.000 personas al año que se inscriben. Pero también hay personas que salen del sistema por obvias razones. Entonces nunca vamos a tener una demanda, y no va a haber ningún problema para atenderlo. Además que hemos contratado personal suficiente y hemos mejorado la instalación. Doctor, tengo que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos me gustaría que hablara un poco de este tema que tiene que ver con el acercamiento a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que están fuera del país. Esto que han dado por llamar Salud 503. ¿Te parece? Una pausa y venimos con más. Bueno, seguimos conversando con el doctor Ricardo Sea, director general del Seguro Social. Doctor, algo me estaba diciendo usted fuera de cámara que tiene que ver con el reglamento. Mire, otros beneficios que en el Seguro Social se han logrado para nuestros derechohabientes, otra cosa que era facilísimo de hacer y no se hizo, son modificaciones al reglamento del Seguro Social, que va desde atender a las personas que que han sido despedidas de su trabajo, hasta los beneficios para la micro y mediana empresa. Quisiera hacer un poquito de tiempo en este último párrafo. ¿Qué pasaba cuando unas personas se juntaban y con su grupo de personas hacían un taller, ponían un negocio, pero al principio no tenían la capacidad porque no sabían cómo iba a salir y cómo se iban a salir adelante con esta empresita, una microempresa? No pagaban ni prestaciones de salud ni prestaciones previsionales. Cuando esa empresita creció y ya hay alguna estabilidad, entonces dice, bueno, voy a premiar a mis empleados y vamos a inscribirlos para que reciban la atención en salud en el Seguro Social. Llegaban al Seguro Social y entonces aceptaban la solicitud y mandaban una inspección. Entonces le preguntaban a los trabajadores, ¿y usted cuánto tiempo tiene de estar aquí? ¿Esto es nuevo? No, yo tengo 2, 3 años de estar trabajando aquí, pero no se había inscrito. Entonces la persona, cuando llegaba a ver el resultado, le decían, mire, usted se puede inscribir siempre y cuando pague las cotizaciones desde que usted empezó a trabajar, a fundar esta empresa, las multas y los recargos, si no, no se puede inscribir. Imagínese una microempresa que son emprendedores. Era matarlos. Era matarlos. El intento. Entonces se retiraban y ya no se inscribían. Hoy una de las modificaciones del reglamento es temporal. Quiero aclarar esto es temporal. Es para ponerse al día. No es para ponerse al día. Es una amnistía. Ah, listo. ¿Qué va a hacer esto? Señor microempresario, señor pequeño empresario, usted quiere inscribir su empresa y sus trabajadores, hoy es la oportunidad que vaya al Seguro Social y diga que quiere inscribirse, cuál es la razón social, y etcétera, cuántos trabajadores tiene. No se va a mandar inspección y usted va a pagar desde el día que se inscriba en adelante. No se va a cobrar lo que usted no cotizó,
desde el tiempo que fundó su empresa. Pero ojo, esto dura hasta el 31 de diciembre de este año. Aproveche la oportunidad para poderle brindar los servicios de salud a esos trabajadores fieles que usted tiene y que han estado trabajando sin prestaciones y que hoy usted los quiere premiar, que tengan estas prestaciones y puedan tener esa facilidad para él y para su familia. La segunda, un paciente, una persona que tenía un trabajo y lo despiden, hoy tiene la oportunidad de ser atendido durante un año más de la misma enfermedad. Por ejemplo, personas diabéticas que no pueden suspender el tratamiento y al no tener trabajo no tienen atención en el Seguro Social, o son hipertensos o tienen una enfermedad crónica, va a poder ser atendido por una especialidad. Si es hipertenso, solo por el área de cardiología o endocrinología, si padece de diabetes, etcétera, hasta un año. Y además, su pareja, si está embarazada cuando usted ha sido despedido, va a tener atención garantizada de su embarazo y de su parto. Ese es un beneficio que no existía. Tercer beneficio, las personas que están casadas, por toda la ley y por todo eso, y se inscribe el cotizante y la pareja inmediatamente está cubierta. Las personas que no están casadas, que solo están acompañadas, que son un gran número de personas, y desgraciadamente cada vez aumentan, si la mujer era la cotizante, inscribía a su pareja hombre, y él desde el día siguiente podía ser atendido. Si el hombre era el cotizante y la pareja, la acompañante, se inscribía, tenía que esperar 9 meses para ser atendida. Así estaba el reglamento. Que algunos dicen que era por el embarazo y por otras cosas, pero no es justo. Estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando de tantos derechos que no han tenido las mujeres. El Seguro Social ha tomado parte de eso y se le ha dado que la mujer, la acompañante del cotizante, al día siguiente que esté inscrita, va a poder ser atendida. Las otras 2 modificaciones se refieren a las prestaciones de pensión. Con una persona, no de pensión del retiro, sino que queda pensión por incapacidad, una persona que tuvo un accidente y está incapacitada y el seguro le paga hasta que muere. Cuando muere, pues, si no tiene familia, los padres son los beneficiarios. Pero para entregarle esa cotización, ese beneficio a los padres, el padre debería tener 65 años, si no, no se lo pagaba, o hasta que tenía los 65 años se lo daba, y la madre hasta los 55, hasta los 60 años, y hoy los padres hasta los 60 y las madres hasta los 55. Y la última modificación al reglamento es aquella que dice que los hijos de los mismos, en este mismo caso, de los pacientes que tienen una pensión por invalidez, y se muere el padre, tenía derecho a ser atendido hasta los 16 años de edad, o sea, recibir prestación económica, y hasta los 21 años si estaba estudiando. Hoy, esa edad se ha aumentado a 18 años, y se está estudiando hasta 24 años. ¿Quiere de 16 pasa a 18? A 18 y queda de 21 a 24. Todo eso se ha hecho para mejorarle las prestaciones a las que las personas que han cotizado y cotizaron tanto tiempo tienen derecho. No podemos obviar eso. En 2 minutos, ¿qué pasó con los otros programas? Hicimos 2 programas, uno en la administración anterior, que fue el servicio para régimen especial para trabajadoras y trabajadores domésticos, que desgraciadamente no tuvo el éxito esperado por 2 razones. Primero, porque quien tenía que inscribir a la persona era el patrono. Y usted sabe de que en nuestro medio las trabajadoras o los trabajadores independientes, la mayoría trabajan por días. Y tiene 2, 3 patronos. Entonces decía, hay que te inscribe el otro patrono. Y total que la ahí se van haciendo los mareados. Sí, exactamente. Para decirlo en buen salvador. Y había hubo una mala comunicación. Porque así como le acabo de explicar yo del salario de equilibrio, se hizo en ese entonces que el salario mínimo de esa época era el salario de equilibrio y en base a eso iban a cotizar el porcentaje. Resulta que como pensaron de que tenían que pagarse a la empleada o al empleado doméstico
el salario mínimo. Entonces dijeron, si yo la inscribo, me van a venir a investigar y me van a poner multa. Se está ahorita trabajando con la OIT para hacer un relanzamiento de ese programa. Y el otro programa es Salud 503, para los salvadoreños que viven afuera del país. El problema con esto es que estas personas se van, algunos que tienen un estatus migratorio que no es legal, que van allá y no pueden salir y dejan a su familia aquí en el país, a su grupo familiar, a su cónyuge o a sus hijos hasta 12 años, y están con el pendiente que tienen que mandar remesa para eso. Hoy, bajo este programa Salud 503, puede ser atendido con un pago que él haga desde el exterior para que sus hijos y su pareja puedan ser atendidos. Pero aquellas personas que tienen un estatus migratorio legalizado, aquí hay mucho turismo médico, que personas que viven en Estados Unidos vienen a nuestro país a atenderse porque allá sale más caro. Yo soy oftalmólogo y tengo pacientes que llegan a mi clínica y me dicen, mire doctor, como tengo confianza le voy a decir, con lo que me cobran ahí en Estados Unidos por esta cirugía que usted me va a hacer, yo pago el viaje y puedo venir hasta con mi mujer y mis hijos, pago la cirugía, puedo traerle cosas a mis familiares, los veo y descanso después, entonces me sale más barato. E ir al puerto de la Hoy va a ser Libertad. lo mismo, solo que no va a tener que pagar nada, más que la cuota mensual. Y esas personas, la única condición para poder pasar consulta acá es que hagan una cita con 3 meses de anticipación. Usted sabe cuándo va a venir de allá, tiene que hacer la cita y cuando viene ya está programado dónde se va a atender y si tiene cirugía se va a operar cuando venga. Es excelente ese programa. Desafortunadamente coincidió el lanzamiento con la desaparición del TPS. Y eso ha disminuido y ha dejado cierta incertidumbre, pero tenemos personas inscritas de Europa, tenemos de Suecia, tenemos personas inscritas de España, de Australia, de Paraguay, de Centroamérica y por supuesto de Estados Unidos. Perfecto, doctor. Yo pensé que se nos iba a quedar el 503 por fuera, Sí, pero no. ya vi que aceleró, puso el acelerador. Le quiero agradecer que nos haya venido a contar todas estas buenas noticias. Definitivamente que nuestros buenos amigos derechohabientes deben saber esto, sobre todo para que apliquen a cada uno de los programas de acuerdo a lo que a cada quien le corresponde. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Luis, y siempre la orden para cuando usted quiera que venga a expresarle a los derechohabientes las buenas nuevas que tenemos en esta administración. Listo. Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente V. Quédense, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.